Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Hoy es el día para aquellos que aún no se han entregado al Señor. Hoy Dios tiene un llamado para ustedes. Estamos llegando ya a la recta final del estudio que hemos llevado ya por meses sobre la primera carta de Corintios. De hecho, recordarán que llevamos una primera parte, ahora estamos ya por concluir la segunda parte, porque nos quedan todavía 2 capítulos más que estudiar, el capítulo 15, capítulo 16. Sin embargo, aunque son 2 capítulos, aún tenemos 7 lecciones más, de las cuales 5 rondan dentro de este capítulo que vamos a comenzar el día de hoy, que es el capítulo 15. Y son 5 porque son completamente importantes que podamos entender lo que vamos a ver a lo largo de estas próximas 5 lecciones, de la cual esta es la primera. Y es porque Pablo habla sobre una situación doctrinal bastante fuerte, que es la resurrección. Durante el capítulo 15 hay al menos 5 verdades que Pablo trata de enseñarnos, o 5 enseñanzas que Dios le dejó a los corintios a través de Pablo, pero que también permitió que quedaran en sus escrituras para que hoy los pudiéramos estudiar. Estas 5 áreas serían los fundamentos de la resurrección, luego la defensa de la resurrección ante aquellos que alegan o creen que no existe, la resurrección de Cristo como la primicia de una promesa que nosotros recibiremos, luego el entendimiento de nuestro cuerpo resucitado y por último el entendimiento de que no todos resucitarán, pero todos seremos transformados. Esto lo vamos a ir viendo a partir de hoy en los siguientes 4 domingos también y lo vamos a ir entendiendo poco a poco, pero el día de hoy vamos a hablar sobre los fundamentos de la resurrección. Para lo que les pido de favor que me acompañen en oración. Padre bendito, alabado sea, Señor, como lo hemos hecho esta mañana. Delante de ti, Padre, recibe nuestra ofrenda de alabanza, nuestra ofrenda de oración, Señor, pero también la ofrenda de nuestro ser. Como lo hemos escuchado hace un momento y como lo cantábamos algunos en nuestro corazón, Señor, nos rendimos delante de ti por todo lo que tú has hecho. No solamente por lo que has hecho en la cruz, sino por todo, absolutamente todo lo que hiciste desde el momento en que dejaste o Cristo dejó su gloria, Señor, para venir a la tierra con nosotros, Señor. Gracias por cada obra, por cada sacrificio, por cada gota de sangre derramada, Señor, por cada palabra pronunciada por Cristo y por sus apóstoles, sus discípulos, que permitieron que hasta el día de hoy llegara a nuestros oídos. Gracias, Señor, por lo que tú tienes preparado el día de hoy. Te ruego que nos pongas y dispongas nuestro corazón como tierra fértil para recibir tu palabra. Alabado sea siempre, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Les pido que me acompañen al capítulo 15 de la primera carta de los Corintios para darle lectura al pasaje que vamos a ver el día de hoy, que va del versículo 1 al versículo 11. Y dice así, 1 Corintios 15, 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Como parte del contexto de este pasaje, en los 14 capítulos que hemos visto anteriormente, Corinto ha sido puesto como un ejemplo de una iglesia, llamémosla entre comillas, aunque suene raro y la asociación de las palabras no sea la adecuada, una iglesia mundana.
Una iglesia progresista, una iglesia que ha adoptado las filosofías, las tendencias, las creencias, las costumbres de lo que estaba a su alrededor. No podemos quitar el dedo del renglón en que Corinto, al final de cuentas, era una provincia de Atenas, y esto traía consigo todas las filosofías, todos los pensamientos que los griegos tenían. Y los corintios habían adoptado parte de esta filosofía greco-ateniense y la habían mezclado con los principios, las costumbres, los usos y la doctrina de la iglesia cristiana. No se habían logrado separar de ella, y todos y cada uno de los problemas que hemos visto y que a lo largo de estos 14 capítulos anteriores, que siguen siendo una misma carta, Pablo los ha estado exhortando por diferentes situaciones, pero un mismo factor: combinar o no separarse de las ideas mundanas mezclándolas con la de la iglesia. Sin embargo, en este capítulo, aunque el factor sigue siendo el mismo, hay una cosa que es completamente especial. ¿Y por qué es que le dedicamos tanto tiempo al capítulo 5, o le dedicaremos tanto tiempo al capítulo 15, perdón? Es simple y sencillamente porque todo lo que hemos visto hasta ahora han sido exhortaciones de la forma, han sido exhortaciones de la manera en la que se han hecho las cosas, pero no necesariamente de fondo. Sin embargo, el capítulo 15 es la primera exhortación fuerte en cuanto a temas doctrinales. Por eso es que tiene tanta importancia, porque en esta situación, anteriormente, como lo habíamos visto, es: puedo comer, no puedo comer, puedo creer, no puedo creer, puedo decir, no puedo decir, en quién tengo que confiar, de quién tengo que recibir la palabra, y todo eran formas nada más. Pero ahora sí está hablando de algo sustancial. El pastor Luis tiene una frase que me gusta y que a veces la adopto cuando se empieza a generar un tipo de discusión, y es: ¿de lo que estamos hablando me hace perder mi salvación o no? Porque si me la hace perder, entonces sí me enfoco. Si no voy a perder la salvación por lo que estamos hablando, entonces no tiene ningún sentido. Y en este caso, Pablo lo que está diciendo es: claro que no es que puedas perder la salvación, es que puedes demostrar que nunca la obtuviste. Por eso es importante que nos enfoquemos en el capítulo 15. Y es justo porque los corintios habían mezclado unas filosofías, específicamente de los epicúreos y de los estoicos, que decían que la resurrección física no existe, que la resurrección física no es viable, que no existía. Y no sé si recuerden, pero también se parece al principio que tenían los judíos saduceos, que decían que la resurrección en un cuerpo físico no era real. Y esto tiene un porqué, hablando dentro de este mismo contexto. Los griegos, claro que creían en el alma, ellos le llamaban fuerza o le llamaban energía, mientras que también creían en un cuerpo, pero ellos pensaban en el cuerpo como algo malo, como algo que aprisionaba esa fuerza, como algo que limitaba la energía, vaya dicho de otra manera, que encerraba el alma. Y por eso, para ellos, el morir era una liberación de esa energía, era regresar al estado natural y puro del ser. De allí que cuando uno les decía, y cuando Pablo les predicó que había resurrección en un cuerpo, ellos dijeron: como, ¿por qué después de ser liberado querría yo volverme a aprisionar en un cuerpo que es corrupto, en un cuerpo que es malo, en un cuerpo que tiene la naturaleza del pecado? Pero lo que ellos no habían entendido es que la resurrección no sería en el mismo cuerpo, sino en un cuerpo transformado, en un cuerpo diseñado para soportar la presencia de Dios. De allí que Pablo lo que está queriendo decir es necesario que regresemos a los fundamentos para que puedan entender el por qué es que lo que la filosofía de estos epicúreos y de estos estoicos no tiene que ver con lo que Cristo enseñó. No es lo que Cristo enseñó, ni es lo que yo les he enseñado. Y precisamente este pensamiento lo quería erradicar porque estaba dañando la doctrina de la iglesia, porque estaba dañando la creencia, y no por otra cosa, sino porque los corintios o los de la iglesia de Corintio creían en que Jesucristo había resucitado, pero empezaban a dudar si la resurrección también era para ellos. Y creían que Cristo había resucitado porque Cristo era hijo de Dios y lo reconocían como tal y sabían que como hijo de Dios tenía el poder de resucitar, pero empezaban a dudar si para ellos era esa promesa también. Bajo este contexto, y entendiendo que lo que Pablo quería era sentar las bases para lo que viene después en la lección 2, 3, 4 y 5 que están por venir, Pablo deja 3 verdades en el pasaje que vamos a ver el día de hoy, que ya hemos leído. Primero, es que el evangelio Pablo lo recibió. Pablo no se lo inventó, Pablo lo recibió y lo dejó muy claro.
El punto número 2 sería el principio de la retención del evangelio. Es muy importante no solo escucharlo, no solo creerlo, sino retenerlo. Y vamos a ver en un momento más por qué. Y el tercero es el poder de la gracia del evangelio. Y me van a decir, Omar, ¿por qué si el tema es la resurrección te enfocas tanto en el evangelio? Porque el evangelio es la base de la resurrección. Y porque la resurrección es la base del evangelio. Pablo entiende la necesidad de aclarar y de afirmar estos fundamentos. Y por eso le dedica estos 11 párrafos o estos 11 versículos previamente a la explicación de la resurrección. Y me gustaría que justo de ahí partamos. Que partamos de entender cuál es este evangelio que Pablo les había compartido, o que, como él dice, les evangelicé el evangelio. Porque literal son las palabras que se utilizan. Les evangelicé el evangelio, es decir, les di como buenas noticias las buenas noticias. De allí, Pablo, pasemos al primer punto, que sería el evangelio que Pablo recibió y que lo recibió de Cristo, se encuentra en los versículos del 3 al 7. Vamos a volverlos a leer. Verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Primer punto, que Cristo murió por nuestros pecados y, ¿cómo dice? Conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿y cómo dice? Conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, y vamos a cortarlo porque habla de 6 apariciones diferentes, ¿de acuerdo? Pero la parte importante la hemos cubierto. El evangelio que está compartiendo Pablo, que ya les había compartido, y que ellos, como vimos arriba, recibieron, perseveraron y retuvieron en él, es que Cristo murió conforme a las Escrituras por nuestros pecados. Que Cristo fue sepultado y que luego Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que entonces le hizo por lo menos 6 apariciones a, que si contamos, a más de 520 personas. Y si se dan cuenta, esta estructura minuciosa que Pablo dejó en el cómo están estructuradas las palabras, tienen que ver con algo muy claro. La promesa cumplida de las profecías en Cristo. Por eso Él era el Mesías, por eso es Él Cristo, porque era el que había sido prometido en las Escrituras, en las profecías, en la ley, y del cual se vino a cumplir después del nacimiento la muerte y la resurrección. Por eso dice conforme a las Escrituras, porque lo que está queriendo reforzar es que tanto murió como resucitó cumpliendo las profecías. Y entonces, ¿por qué dice que fue sepultado y que apareció? Porque era la manera de dejar testigos. Cristo murió conforme a las Escrituras y luego hubo gente que lo sepultó, gente que lo vio, gente que lo preparó, gente que bajó el cuerpo primeramente. Y luego resucitó al tercer día cumpliendo las profecías y se apareció porque de esa manera hubo testigos de que se había cumplido. Y se dan cuenta cómo cada acción de Cristo, cada acto que Cristo hizo, dejaba testigos para que pudiese creer la gente, para que pudiesen tener precisamente un testigo que compartiera la palabra, que compartiera lo que Cristo había hecho. Y Cristo murió y resucitó cumpliendo absolutamente todas y cada una de las promesas. Es más, ayer leyendo Juan 19 precisamente, dice, y lo vamos a retomar un poco más adelante, solo no ese fragmento del versículo, que cuando Cristo vio que todo había sido consumado, entonces dijo, tengo sed. ¿Han escuchado o han leído ese pasaje? Hasta en ese detalle era una profecía que él iba a tener sed. Así Cristo cumplió cada una de las profecías. Alguna vez en mis años más de juventud, estaba escuchando a un estadista que hablaba, un pastor estadista que estaba hablando de este punto y que ponía como un ejemplo. ¿Saben qué probabilidad había de que en Cristo se cumplieran todas y cada una de las promesas que se cumplieron? Supongamos que solo se hubieran cumplido ciertas, esas que se cumplieron, ¿saben qué probabilidad había? Como si llenaran todo el país de México, cada centímetro cuadrado de México, con monedas de 10 pesos, pero no solamente en una cama, sino que levantaran 1 metro de monedas de 10 pesos en todo el territorio nacional y solo hubiera una moneda roja. Y una persona con los ojos tapados al azar la escogiera. ¿Esa es la ley de probabilidades o de posibilidades?
de que en Cristo se cumplieran todas y cada una de las profecías que se cumplieron. Por eso Pablo está diciendo, murió conforme a las Escrituras, para que se entendiera el poder que había en las profecías y el poder que hubo en la vida de Cristo y el valor que traía consigo la muerte. Pero también resucitó, y resucitó al tercer día. Y la última profecía que se hizo sobre la resurrección de Cristo fue Cristo mismo cuando habló del templo, ¿recuerdan? Que derribaran el templo y que Él en 3 días lo reconstruiría, refiriéndose a sí mismo, refiriéndose a su cuerpo como el templo. Y antes que Él, Isaías, si en algún momento quieren leer un resumen general de la Biblia, lo pueden hacer en 12 versículos. Isaías 53. Toda la Biblia está resumida en un solo capítulo. De principio a fin, toda la vida de Cristo está resumida en 12 versículos. Ustedes leen ese capítulo. Porque habla del nacimiento, habla de la preparación, habla de la muerte y habla de la resurrección y habla de la segunda venida de Cristo. Toda la obra de Cristo está resumida en 12 versículos de Isaías 53. Pero como Isaías, hubo muchos más profetas que hablaron de la resurrección. Así que se cumplió, pero además hubo testigos de ese cumplimiento. ¿Cuántas veces nosotros hemos predicado? ¿Cuántas veces nosotros hemos evangelizado? ¿Cuántas veces hemos compartido la palabra del Señor? ¿Cuántas veces hemos alabado? ¿Cuántas veces hemos salido a llevarle el evangelio a otras personas diciéndoles frases como, para ser salvo necesitas creer y confesar que Jesús murió por tus pecados? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Y quizá no encontremos en ello nada malo, porque no lo hay. Ciertamente no lo hay. Pero les digo algo, ese es un evangelio incompleto. Porque lo hemos dicho muchas veces, Cristo murió por tus pecados, lo acabamos de cantar, lo hemos repetido en muchas ocasiones. Te amo por lo que hiciste en la cruz y reconocemos el sacrificio que hubo de Cristo. Pero ¿sabes qué dijo Pablo? Ese evangelio está incompleto. Porque él no se quedó diciendo, y murió conforme a las Escrituras y fue sepultado. Sino que Pablo continúa diciendo, y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y se apareció. Es decir, que el evangelio que Pablo está hablando se completa o es completo hasta la resurrección. El evangelio no termina con la crucifixión, el evangelio no termina en el Calvario. Todavía durante la predicación del Domingo de Resurrección, que tiene muy poquito que sucedió, el pastor Luis dijo esa frase literal: el evangelio no se termina en la cruz. Y ¿saben algo? Yo no encuentro en la Biblia un lugar en donde diga que la confesión y el creer sobre la muerte de Cristo es suficiente para salvación. Acompáñenme a Romanos 10:8. Romanos 10:8 dice así: mas, ¿qué dice? Cerca de ti esta palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y hasta ahí se queda, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. La confesión y el creer que Jesús murió no es suficiente. Es necesario creer que Él resucitó. Es necesario declararlo y creer en nuestro corazón que Dios le levantó de entre los muertos para ser salvos. Y ustedes me podrán decir, pero Omar, Cristo dijo en la cruz, consumado es. Es decir, que lo que estaba diciendo es, mi obra terminó, lo que yo venía a hacer ya se acabó. Díganme, ¿cuántas veces nos lo han enseñado de esa manera? ¿Cuántas veces lo hemos entendido de esa manera? Y creemos que cuando Cristo en la cruz, en su último momento, justo en Juan 19 que les contaba yo hace un momento, dijo, consumado es, ya, se concluyó su obra. Pero saben, les acababa yo de decir que el evangelio no termina con la muerte de Cristo. Simple y sencillamente porque las noticias de salvación no terminan allí. Si así fuera, la muerte de cualquier persona que haya muerto por sus creencias en pro de su pueblo sería suficiente para llamarlo Salvador. Isaías murió por Dios, Juan murió por Dios, Pedro, Pablo murieron por Dios y murieron defendiendo lo que creían, pero eso no los hizo nuestros salvadores.
Y claramente Cristo no era igual que ellos. Cristo no era un profeta. Cristo no fue utilizado como un apóstol. Cristo era el Mesías. Pero si él, habiéndose dicho Mesías, se hubiera quedado en aquella tumba, hubiera sido como cualquiera de los otros que habían muerto antes. Lo importante del evangelio es que murió, pero resucitó. No pueden ir separadas. Pablo lo presenta de esa manera. Cristo murió y Cristo resucitó. Son los dos elementos suficientes para la salvación. ¿Por qué? Porque con su muerte somos librados y salvos, pero con su resurrección recibimos esperanza de vida. Y ambas cosas son profundamente necesarias. Y ¿saben algo? Todavía como enseñanza y para que no nos equivoquemos más, ¿saben qué quiso decir Jesucristo cuando dijo consumado es? Las palabras capturadas en el griego, en ese pasaje, en Juan 19:30, es la palabra tetelestai. Cuando Cristo dice consumado es, se estaba diciendo tetelestai. ¿Y saben qué significa? La deuda ha sido saldada. No su obra no fue terminada. Cristo vino por algo en específico, porque nosotros no podíamos pagar la deuda que teníamos con el Señor. Esa deuda que se originó en el Edén, que entró por Adán al hombre, esa deuda que nos tenía separados de Dios, esa deuda que había partido el camino, que no teníamos la gracia y no teníamos la misericordia, ni siquiera el poder de estar en la presencia del Señor a causa de esa deuda. Es lo que Cristo vino a pagar. Y Pablo lo dijo, vino a morir por nuestros pecados, es decir, vino a morir por nuestras deudas. Y lo que Cristo dijo cuando dijo consumado es la deuda ha sido saldada. La ofensa que el hombre le hizo contra Dios, ya la pagué. La ofensa, la deuda, el daño que se había generado en el Edén por la desobediencia del hombre, que había causado la ruptura de la relación entre Dios y el hombre, se había terminado. Y como dijo nuestro hermano Agustín hace un momento, Cristo también dijo, yo soy el camino. Y lo que dijo al decir consumado es humanidad, ya pagué la deuda, pueden acercarse al Señor. Pero lo que dijo cuando resucitó es, ahora síganme que yo los llevo. Y es gracias a su resurrección que vamos a poder estar en la presencia del Señor. Porque es lo que nos da la promesa de vida eterna en la presencia de nuestro Señor. Solo por reafirmar, la palabra tetelestai viene de teleo, que significa pagar o satisfacer. Es decir, Cristo satisfizo la demanda de Dios en que una deuda fuera pagada. Y esta misma palabra proviene de otra que es telos, que significa impuesto que ha sido pagado. Así que sí, hay una gran obra y es ciertísimo y verdadero que Cristo murió por nuestros pecados. Pero creer solamente en la muerte de Cristo por nuestros pecados, sin creer y reafirmar la resurrección, es creer en un evangelio incompleto. Porque allí no termina la obra de Cristo. El evangelio y la buena noticia consta en sí de entender, como les decía, que Él murió para que fuéramos librados de la ira de Dios. Él murió en nuestro lugar. Pero también en creer que Cristo resucitó para darnos esperanza de vida eterna en la presencia de nuestro Dios. Y por eso Pablo habla de ambas cosas. Habla de la muerte y habla de la resurrección. Está hablando a su vez de nuestra salvación y nuestra esperanza. Porque ¿saben algo? Sin una, la otra no tiene sentido. Sin la resurrección, la muerte no tendría sentido. Y ambas juntas son la manifestación del amor, del poder, de la gracia, de la justicia y de la misericordia de nuestro Dios. Este es el evangelio del que Pablo le está hablando a los corintios cuando les dice el evangelio que les evangelicé, el evangelio que les prediqué. Es este. Y espero que haya sido el mismo que en algún momento se te compartió. Y si no, como les decía, hoy es el momento de recibir este evangelio. Sea que hubieras escuchado antes de Dios, o sea que hoy es la primera vez que escuchas, este es el evangelio que te compartimos. Que había una deuda impagable por el hombre porque significaba la muerte absoluta y consumación del humano.
a través de la ira de Dios, pero que Cristo pagó en nuestro lugar, se puso en nuestro lugar, recibió ese castigo y como lo acabamos de ver, Él saldó la deuda. La deuda no fue borrada, la deuda no fue perdonada, la deuda no fue eliminada como a veces nos hacen creer, la deuda fue pagada porque alguien la tenía que pagar y quien la pagó fue Cristo. Y en su amor y su misericordia, ese pago que Él hizo nos lo compartió para que ahora nosotros no tengamos que pagarlo. Y el Evangelio se completa cuando entendemos que aún en su mismo amor, Él compartió con nosotros la eternidad, restaurándonos a como era la situación en el Edén, viviendo en la presencia del Señor eternamente. Ese es el Evangelio que comparto hoy y que Pablo nos enseñó. Así es que aprovecho para decirte algo. ¿Tú qué crees? ¿Tú que nunca has escuchado? El Evangelio consta de la muerte y la resurrección. Pero si tú crees como los corintios, cualquier filosofía humana, cualquier principio mundano, puedes creer en la metafísica, puedes creer en la cienciología, puedes creer en las palabras de líderes de opinión, puedes creer en gobernantes, puedes creer en lo que tú quieras, pero si tú no crees en que Cristo murió y que Cristo resucitó, no habrá nadie que te pueda salvar y no habrá nadie que te pueda dar una esperanza de vida como la que Cristo te ofrece el día de hoy. Puedes creer en lo que quieras, pero justo, como dice mismo Pablo, hemos sido puestos el día de hoy como intermediarios para presentarte el Evangelio, porque rogamos que te puedas arrepentir, que puedas creer en este Evangelio. Y justo si quieres saber más acerca de este tema, tuve la oportunidad de predicar justo el 1 de enero de este año una predicación que se llama La vida en Cristo. Búscala en YouTube, búscalo como La vida en Cristo, vida abundante, y será de los primeros resultados que te aparezca. Vela. Ahí te entrega mucho más completo el Evangelio completo. Punto 2, entrando al segundo punto de la predicación, el principio de retención del Evangelio. Veamos ahora los primeros 2 versículos de este pasaje. 1 Corintios 15, 1. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio, y ahora ya sabemos de qué Evangelio hablamos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado. Si os retenéis, la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Pablo les había evangelizado el Evangelio, se los predicó según él lo había recibido de Cristo. Y aunque no hay registros bíblicos que nos hablen de si Pablo presenció o no la crucifixión, si estuvo o no presente en alguno de los actos de resurrección, porque entendamos que Pablo rondaba entre los 23, 28 años para cuando estos sucesos de la vida de Cristo sucedieron, no hay un registro bíblico que nos lo diga, pero probablemente él estaba por allí. Y suceda eso o no suceda eso, sabemos que Pablo lo declara en repetidas ocasiones en sus múltiples cartas, que él recibió de Cristo el Evangelio. Y ya sea que haya sido durante el camino a Damasco o haya sido en sus 3 años de retiro en el desierto, en preparación a poder compartir la palabra del Señor, sea como sea, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de muerte y resurrección lo recibió Pablo directamente de Cristo. Y con ese celo con el que lo recibió, con esa pasión con la que lo recibió, es la misma pasión con la que cuidadosamente Pablo lo compartía en cada uno de los pueblos que visitaba y en cada una de las iglesias que Dios fundaba a través de él. Y podemos tener la certeza de que el Evangelio que les compartió a los de Corinto era exactamente como Cristo se los había dado. Y guardó y defendía con mucho cuidado, y así se los predicó, y lo pueden encontrar en Hechos 8 y Hechos 9. Ese mismo Evangelio del que acabamos de hablar, los corintios hicieron algo con él. Los corintios lo recibieron, perseveraron y lo retuvieron. Por eso este punto se llama el principio de la retención. Recibir el Evangelio
conforme a lo que Pablo está escribiendo en este momento, implica apasionarse, asociarlo, hacerse uno o asumir un cargo y responsabilidad sobre algo. Es decir, cuando Pablo les está diciendo, este evangelio que yo recibí de Cristo y que se los compartí, ustedes lo recibieron, es decir, que se apoderaron de él, lo metieron en su propio ser, vivieron comprometidos con ese evangelio. Y yo comento y pregunto, ¿qué tan necesario, qué tan importante, o nosotros en qué medida recibimos este evangelio? ¿En qué medida somos como los corintios? A veces nosotros simplemente venimos, escuchamos una predicación, criticamos, juzgamos de acuerdo a lo que nosotros pensamos que fue buena o fue mala, pero no vivimos conforme a ella. Le escuchamos y nos puede gustar o puede no gustarnos, puede generarnos una emoción o no puede generarnos nada, puede dormirnos o puede levantarnos y despertarnos y vivificarnos. Pero si nosotros no la tomamos, si no tenemos un compromiso con la palabra que se comparte, con el evangelio que hemos recibido, entonces estamos no cumpliendo este pedazo o esta parte de las mismas acciones que tuvieron los corintios. Debemos de asumir la responsabilidad de lo que creemos, debemos de asumir la responsabilidad de lo que escuchamos, debemos de asumir la responsabilidad de lo que compartimos. Además, dice Santiago 1, 21, 22, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Y como seguro conocemos otros pasajes en que nos es comparado el que solo oye pero no hace con el que edifica su casa sobre arena, y el que sí hace edifica su casa sobre la roca que es Cristo. Y podemos conocer muchos otros pasajes, pero lo que nos está diciendo aquí es, no podemos solo oír, necesitamos recibirla, porque Pablo pudo haber dicho, yo se las prediqué. ¿Y cuántas veces hemos predicado? ¿Cuántas veces hemos escuchado la predicación? ¿Cuántas veces hemos escuchado el evangelio? Y no por eso necesariamente lo hacemos nuestro. ¿Cuántas veces tú que me escuchas por primera vez se te ha compartido del Señor? Pero eso no es suficiente, que lo oigas no es suficiente. Necesitas recibirlo, necesitas apropiártelo, necesitas comprometerte con la enseñanza de Cristo. Y luego dice Pablo que perseveraron en el evangelio. Aquí perseverar tiene que ver con han estado firmes. La traducción significa eso, han estado firmes en el evangelio. Y la conjugación del tiempo es un continuo, por lo menos hasta el momento en que se está escribiendo la carta. Es decir, desde algún punto en el pasado hasta este momento se han mantenido firmes, sin titubear, sin dudar, sin dar espacio o cabida a dudas. Es decir, se sostienen en lo que han aprendido. Y ustedes me podrán decir, Omar, no hace sentido. Si acabas de decir que empezaban a dudar de la doctrina, ¿cómo vienes ahora a decir que perseveraron en ella? Si empezaban a dejar mezclar las filosofías atenienses con la doctrina, ¿cómo me vienes a decir que no dudaban? Es que, señores, la palabra perseverar no quiere decir no ser tentados. La palabra perseverar no quiere decir que no va a haber circunstancias difíciles. No quiere decir que no nos va a mover de repente alguna situación. Quiere decir que a pesar de esas situaciones nos mantenemos firmes y creyendo. Que si en algún momento empezamos a dudar, decir, no, lo que el Señor dice es esto. Y la duda quizá existió, pero la duda no persistió, porque la fe perseveró. Y así es como debemos de creer en el evangelio, no dudando, no permitiendo mezclar las filosofías, los principios mundanos y de hombres con la doctrina de Cristo, sino reconociendo cuál es el evangelio y cuál es la palabra del Señor. Y lo que Pablo les estaba diciendo aquí a los de Corintio es, ustedes han estado firmes. En nuestra vida podemos tener estos tambaleos, podemos tener flaquezas, pero necesitamos perseverar en el evangelio. Somos humanos, no somos perfectos. Somos humanos y caemos, somos humanos y somos tentados, somos humanos y somos débiles. Pero necesitamos mantenernos perseverantes, sosteniéndonos de la gracia y del poder y de la diestra poderosa de nuestro Señor.
Santiago 1, 3, 4 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. Para que seáis, no que seamos en este momento. Y para poder llegar a ese punto, como dice el verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa. Para que la paciencia sea completada, ¿qué desarrolla la paciencia? La prueba de nuestra fe. Así es que vamos a ser probados, sí vamos a ser probados. ¿Estamos siendo probados? Sí estamos siendo probados. Y una prueba a veces podemos no pasarla, pero debemos mantenernos firmes, porque esa prueba de esa fe, esa prueba de creer y mantenernos firmes, haciendo frente a la situación, es lo que va a producir la paciencia. Y una vez que la paciencia haya completado su obra, entonces seremos perfeccionados. ¿Saben cuándo? Cuando el Señor venga por nosotros. Y el tercer punto de lo que hicieron los corintios, retuvieron. Y es aquí donde está la importancia. Verso 2 dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Omar, entonces ¿me estás diciendo que la salvación se pierde? No, no es lo que Pablo está diciendo aquí. La conjugación en este caso es un continuo. Es decir, lo que está diciendo aquí es, si lo retienes, eres salvo. Como en realidad está escrito es, si están reteniendo la palabra que les prediqué, entonces son salvos. No está hablando de, si la retienen, seréis, y si no la retienen, no serán. Lo que está diciendo es que si la retienes, es manifestación de que eres salvo. Y si no la retienes, es manifestación de que nunca lo fuiste. De que solo escuchaste y de que solo creíste, pero no fuiste salvo. ¿Se entiende la diferencia? Lo que Pablo nos está exhortando es decir, manifiesten su salvación, manteniéndose, perseverando y resistiendo o recibiendo y reteniendo el evangelio. ¿Quieres saber si eres salvo? Confróntate a ti mismo. ¿Qué tanto retienes el evangelio? ¿Qué tanto vives como él? Como el evangelio lo dicta, como el evangelio lo dice, siguiendo los pasos de nuestro Señor. Y entonces podrás saber si eres salvo. La palabra dice que el Espíritu es quien nos da testimonio de salvación, ¿correcto? No tú, no tus ideas, no tus principios, no tu egocentrismo de decir, claro, yo soy salvo, voy todos los días, voy todos los domingos, participo de todos los estudios, doy diezmos u ofrendas. Eso no te hace salvo. En ningún momento. Lo que te hace salvo es retener el evangelio, creyendo en la muerte y resurrección de nuestro Señor, aceptando el pago que Él hizo. No tus obras, sino las obras de Él. Por traducción, retener significa poseer, ocupar, apoderarse o mantener dentro de uno mismo. Es decir, que el evangelio se sostiene y se vive. Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Pablo está haciendo énfasis en esto porque creer en la muerte, porque no solo es necesario creer en la muerte, sino creer también en la resurrección. Y no solo en la resurrección de Cristo, como los corintios creían, sino también en la resurrección nuestra. Cuando Cristo venga en las nubes, nos llamará a su presencia. Y allí, en ese momento, si morimos, seremos resucitados. Y si no morimos, seremos transformados. Por eso, uno de los 5 temas que se tratan en el capítulo 15, que dije que era el último, es: no todos resucitarán, pero todos seremos transformados. De ahí, de paso, solo para corregir algo que el mundo nos enseña, ni siquiera la muerte es segura. Porque habrá gente que no morirá. Habrá gente que será llamada estando viva y será recogida por Dios en el cielo. Así es que ni la muerte es segura. Lo que es seguro para los que creemos en Él es que seremos transformados en un cuerpo glorificado para poder estar en su presencia eternamente. Y hasta aquí, por la estructura del pasaje, es en la que Pablo se enfoca en poner los fundamentos de la resurrección. Cristo resucitó y ustedes creen en ellos.
Y entonces Pablo dice, si es así, si ya les compartí yo el evangelio, si ustedes lo recibieron, perseveraron, y si es que lo están reteniendo, me voy a atrever a brincarme a la siguiente lección. Verso 12 del capítulo 15 de 1 Corintios. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Cómo puedes creer en el evangelio pero no creer en algo tan fundamental como la resurrección? ¿Cómo puedes creer en Cristo pero no creer en el 100% de las obras que Él hace? Y ¿saben algo? Eso nos debe de confrontar. ¿Cómo pueden creer en el evangelio y seguir dudando del poder de Dios? Del poder de Dios en tu vida, del poder de Dios en tu salud, del poder de Dios en tu trabajo, del poder de Dios en tu familia, del poder de Dios en todos tus círculos. ¿Cómo podemos creer en Dios y no creer en el 100% de sus obras? Y Pablo nos está exhortando a ello. No quiero profundizar mucho en el verso 12 porque es parte de la lección que continúa, que sigue, pero quiero que entiendan el reclamo legítimo que Pablo les está haciendo a los de Corinto. Les está reclamando, ¿cómo puede ser posible que conocen, recibieron, perseveran y retienen el evangelio que concluye con la resurrección de Cristo, pero no creen en la esperanza de vida que nos es dada por Dios por medio de que Cristo resucitó? ¿Cómo pueden entonces no creer que resucitaremos? Y quizá hoy no sea el caso, que tú dudes de la resurrección. Quizá eso no sea de lo que estés dudando. Pero ¿qué tal cuando así como esta filosofía se había metido de manera escurridiza en la congregación de Corinto, nosotros permitimos que se escurran filosofías, principios, banalidades humanas dentro de la congregación, dentro de la doctrina de nuestra congregación? ¿Y saben algo? Reflexionaba en algo en la semana. Una iglesia no solo tiene sana doctrina por lo que se dice en su púlpito, una iglesia tiene una sana doctrina por lo que se vive en la congregación. Y esa sana doctrina es respetar, vivir y retener el evangelio de Cristo. Nosotros hemos permitido que esto pase precisamente porque no retenemos ni perseveramos en el evangelio que nos fue entregado. Así que cuestionémonos en qué creemos. ¿Cuál es el evangelio en el que creemos? Cuestionémonos, ¿lo estoy reteniendo? Y una pregunta todavía más difícil, ¿soy salvo? Y yo les decía, hoy es ese día. Si reconoces que no, hoy es ese día. Si nunca has recibido la gracia de Dios para arrepentimiento y salvación, hoy es ese día. Y aunque hasta aquí nos habla del evangelio y es muy claro los puntos que Pablo está tocando, todavía nos falta un tercer punto en la predicación. Y este punto pareciera que se sale un poco del tema de la resurrección, pareciera que se sale un poco sobre el evangelio, pero no puedo terminar la predicación sin tocar este tema, porque es sumamente importante y es el poder de la gracia en el evangelio. En alguna ocasión escuché una triste conversación entre dos personas, donde uno decía al otro, ¿cómo quieren que crea en Dios o cómo me piden que estudie la Biblia si está llena de hombres iracundos, polígamos, adúlteros, mentirosos, engañadores y asesinos? ¿Y saben algo? Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Y no me alegro por la vida de estos adúlteros, de estos fornicarios, de estos idólatras, no me gozo en ello. Me gozo en el poder que tiene nuestro Señor para transformar la vida de esos hombres. Porque efectivamente la Biblia está llena de ese tipo de hombres. La Biblia nos cuenta historias de un padre que fornicó con su hija, de una hija que emborrachó a su padre para acostarse con él, de un hombre que mandó matar a otro para quedarse con la esposa de él, de un hombre que siendo el hombre más sabio del mundo estuvo con 1000 mujeres. Claro que habla de ese tipo de hombres, pero ¿saben algo? Terminen de leer las historias, porque Dios manifiesta su poder en ese tipo de hombres. ¿Y saben algo? Acompáñenme a 1 Corintios, unos capítulos antes, en el capítulo 6, de donde nos encontramos. 1 Corintios 6, verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis.
Ni fornicarios, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y podríamos quedarnos hasta ahí, estar en una posición muy tranquila de ser juzgadores, de estar juzgando a los demás. Pero fíjense cómo concluye. Y esto erais algunos. Nosotros venimos de allí. ¿Y cuál es la diferencia entre estos hombres de los que hablaba esta conversación, de iracundos, borrachos, adúlteros y demás? ¿Cuál es la diferencia con los de su iglesia? Como concluye el verso 10, como concluye el verso 11. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, no solo porque la Biblia esté lleno de ese tipo de hombres, sino porque la congregación la llenamos ese tipo de hombres. Porque si no, entonces, ¿cuál sería el testimonio de poder de Dios? Y no estoy diciendo como Pablo mismo defendía, no estoy diciendo que entonces sobreabunde el pecado para que sobreabunde la gracia. Estoy diciendo que aún habiendo sido como esos hombres, la gracia de Dios nos sacó de allí. Y fuimos lavados, y fuimos santificados, y fuimos justificados. Y esa es la diferencia que tenemos. Pablo, al final de su pasaje, nos da una cátedra sobre esto. Una cátedra que cuando la abordamos desde el ángulo correcto, por lo menos a mí me dejó sin palabras. Verso 9. No soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. No somos dignos de nada, siquiera de estar en la presencia de Dios, siquiera de dirigirle la palabra. No somos dignos de ello. Pero ¿saben algo? Lo que Pablo en este momento estaba diciendo es, no soy digno de servir o de ser llamado servidor de Dios porque yo era un calumniador, yo era un hereje, yo era un asesino. Y antes hacía exactamente lo opuesto de lo que Dios ahora me ha llamado a hacer. Porque él mataba a los que predicaban y ahora él predicaba. Y lo que Pablo está diciendo es, yo no soy digno de ser llamado así. Yo no soy digno de servir. ¿Se acuerdan cómo decía Juan? Yo no soy digno ni siquiera de desatar las correas de sus calzados. No lo somos. Y gloria a Dios y amén por eso. Porque en el momento en que nosotros nos sentamos dignos del Evangelio, nos sentamos dignos de la presencia de Dios, entonces es cuando más alejados hemos estado del Señor. Porque debemos de reconocer que no somos dignos. Y sí, si alguna vez has pensado que la Biblia, las enseñanzas y la iglesia está llena de ese tipo de hombres, sí está llena de ese tipo de hombres. Pero somos hombres que hemos sido lavados, que hemos sido santificados y que hemos sido justificados por la gracia del Señor. Y ¿saben algo? Todavía, Pablo nos enseña algo más fuerte. Verso 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Yo no soy digno. No sé si alguno de ustedes se sienta digno. Yo no soy ni siquiera digno de estar aquí parado. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. No yo. No lo que he hecho, no mi pasado, no mis actos, no mis palabras, ni lo que hice, ni lo que hago, ni lo que haré me hace digno. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y esta enseñanza nos enseña que el Evangelio no es para los que son santos. Perdónenme, pero el cielo no va a estar lleno de gente buena ni el infierno va a estar llena de gente mala. Ese no es el parámetro para llenar el cielo o el infierno. El parámetro es haber creído en Dios, haber creído en la obra de Cristo, haber creído en su evangelio. Y ni siquiera es algo que por ser cristianos o llamarnos cristianos merecemos el cielo. Porque la misma palabra nos enseña que aún en la congregación, estando dos caminando juntos, uno será llevado y el otro será dejado. Así es que si nos vamos a esas estadísticas, el 50% de esta congregación no es salva. ¿Se dan cuenta la confrontación tan fuerte que es esto? Porque tenemos que aprender que no somos dignos.
manteniéndonos firmes, reteniendo el evangelio y reconociendo que si algo somos, que si algo podemos, que si algo haremos, es solamente por la gracia de Dios. Cuánta humildad de Pablo y cuánto poder de Dios hay en esta frase. Y yo los exhorto a que puedan decir esta misma frase que dijo Pablo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Así que a ti que me escuchas, no esperes que la iglesia de Dios sea perfecta, ni te esperes a que los hombres de Dios sean perfectos, ni siquiera esperes tú a ser perfecto para acercarte a Dios. Porque no son así las cosas. En nuestra imperfección, en nuestros pecados, en nuestras tribulaciones, en nuestras iniquidades, es cuando Dios nos busca. Porque Él nos quiere sacar de allí. No quiere que lleguen a Él pura gente sana, pura gente buena, pura gente santa. Eso no es lo que Cristo vino a hacer. Porque si ya crees que no tienes ninguna deuda que pagar, entonces ¿para qué quieres el sacrificio de Cristo? Cristo vino a pagar la deuda, Cristo vino a limpiar nuestros pecados y Cristo vino a resucitar para darnos esperanza de estar en la presencia de Dios a aquellos que somos injustos. Así que no esperes que la iglesia sea perfecta, ni los hombres de Dios sean perfectos, ni siquiera tú mismo seas perfecto para acercarte al Señor. Él quiere sacarte de allí. Él quiere transformarte por su gracia. Él quiere transformarte, Él quiere lavarte, Él quiere santificarte y Él quiere justificarte por su gracia. Por su gracia nos hemos arrepentido. Por su gracia la sangre de Cristo nos ha lavado. Por su gracia la muerte de Cristo nos santifica. Por su gracia la justicia de Cristo nos ha justificado. Y en el nombre de Jesús y por la gracia de Dios, Él nos ha transformado en nuevos hombres. Nos utiliza y nos hace dignos de ser sus siervos. Y además nos da la potestad de ser hechos hijos suyos. No es por quién somos, no es por lo que hicimos, ni siquiera por lo que estemos haciendo en este momento. Es por la simple y llana gracia de Dios. Y Pablo todavía añade, verso 10, y su gracia no ha sido en vana para conmigo. Es decir, que la gracia que Dios tuvo con él no fue echada en saco roto, no tuvo desperdicio, ni fue un sinsentido. Porque a pesar de haber sido quien era, y a pesar de no ser digno, Pablo trabajó. Pablo vivió, Pablo retuvo el evangelio celosamente y lo compartió hasta la muerte. Y por compartirlo, murió. Así que esa misma gracia es la que nosotros debemos de tener y debemos reconocer de Dios en nuestras vidas. Primera de Corintios 5:10 completo dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Y aquí es donde se unen este último fragmento, esta última enseñanza con el resto, con la primera y con la segunda. Porque gracias a eso, gracias a esa gracia que Dios le dio, pudo compartir el evangelio, el cual es fundamento de la resurrección. Conclusión, debemos mantenernos firmes reteniendo el evangelio. Debemos procurar tener un compromiso con el evangelio. Debemos mantenernos firmes en todo momento, sabiendo que a pesar de las situaciones, a pesar de las dudas, a pesar de la mundanalidad que nos rodea, nosotros debemos mantenernos firmes. Debemos cuidarnos de toda filosofía, de toda idea, de toda costumbre, de toda mentira oculta en verdades. Debemos cuidar la doctrina del Señor y de la misma manera en que Pablo era celoso con ella, nosotros ser celoso con el evangelio, ser celoso de la sana doctrina y de la santa doctrina del Señor. Segundo punto de conclusión, recuerden que tenemos esperanza de vida. Y esa esperanza de vida es la resurrección. El evangelio estaría incompleto si nos quedamos solo con la muerte. Ahora aprendamos a compartir también la resurrección de Cristo. No solo a decir, reconoce que Cristo murió tus pecados, que sí lo hizo claramente, y es necesario saberlo y reconocerlo. Pero no nos quedemos con la mala noticia, porque eso no sería un evangelio que es buena noticia. La buena noticia es que no solo nos libró de la muerte por la ira de Dios, sino que nos da la gracia para estar en su presencia a través de la vida eterna. Tercer punto, andemos y obremos de tal forma que podamos decir como Pablo,
pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Debemos vivir pensando y sabiendo que tanto nuestro pasado como nuestro presente no son pretextos para no vivir, para no servir, para no honrar al Señor con nuestras vidas. Necesitamos precisamente usar esta gracia que el Señor ha tenido para dar testimonio de fe y de obra en el Señor. Dice Santiago 2, muéstrame tu fe sin tus obras, y por mis obras yo te mostraré mi fe. Isaías 53, 10, 12. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, cuando haya muerto, verá linaje, vida por largos días, vivirá por largos días, es decir, resurrección, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, eternidad. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y fíjense el amor de Dios, y con los fuertes él repartirá despojos. Esto es una promesa para nuestra resurrección. Oremos, hermanos. Padre bendito, gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos has dado palabra fiel, que es el Evangelio, Señor. Esperanza viva, que es la resurrección en Cristo. Gracias, Señor, porque lo hiciste a Él primicia para darnos testimonio y fe de que resucitaremos. Gracias, Señor, porque hemos aprendido ahora el camino completo, que estando en tu gloria, tú descendiste a la tierra, Señor, que humillaste a tu Hijo hasta lo sumo, dándole una muerte y muerte de cruz, una muerte a través de la cual pagó nuestras deudas, una muerte a través de la cual ha saldado nuestra relación contigo. Gracias, Padre, porque no se quedó allí, sino que lo resucitaste y lo levantaste hasta lo sumo y le diste un nombre que es por sobre todo nombre, porque Él es nuestro Señor. Gracias, Padre, porque así como nos diste salvación, nos das esperanza. Y Padre, te quiero pedir por todos aquellos que nos están escuchando, sea que estén aquí presentes, sea que estén escuchando la transmisión después. Padre, tú tocas sus corazones. Dales el don de gracia. Llévalos al reconocimiento de nuestra incapacidad y de nuestra impotencia para saldar nuestras deudas contigo. Toca su corazón. Dales revelación, Señor, para que podamos aceptar el sacrificio de Cristo, para poder nuevamente restaurar nuestra relación contigo a través de Él. A ti que me escuchas, a ti que estás aquí. Si esta palabra te ha permitido entender la importancia del sacrificio de Cristo en su muerte y en su resurrección, y hoy quisieras hacer válida este pago que Él hizo por ti y en lugar de ti, con tus propias palabras busca al Señor. Con tus propias palabras dile: Señor, reconozco que no puedo, reconozco que te necesito, reconozco que no soy capaz, ni es suficiente lo que yo pueda hacer para restablecer mi relación contigo. Te necesito y necesito a tu Hijo. Señor, yo quiero más de ti. Yo quiero reconocerte como mi Señor. Yo quiero reconocerte como mi Salvador. Yo quiero reconocerte como mi esperanza. Ven a mí y muéstrame tu camino, Señor. Muéstrame a Cristo, que es el camino. Y si tú haces esta oración o has hecho esta oración y buscas conocer o aprender más, entender mejor la situación de salvación, de sacrificio, de justificación, de resurrección, no dejes de buscarnos. Llámanos, escríbenos o acércate aquí si estás en la congregación con cualquiera de los que has visto arriba aquí en el púlpito. Padre bendito, gracias por tu palabra que es fiel y verdadera. Gracias, Señor, por tu poder, tu justicia, tu amor y tu misericordia. Por ello seas alabado hoy y siempre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.